Bienes raíces. Comprar propiedades, vender propiedades o rentar propiedades. Un modelo de negocios que ha funcionado casi desde que el ser humano dejó de ser nómada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Guevara y esto es Mi Cochinito se Rompió, tu canal de educación financiera, emprendimiento y desarrollo personal. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los bienes raíces, la forma tradicional de invertir en bienes raíces y el modelo nuevo, por así decirlo, de las fibras. Y es que hoy vamos a ver si el modelo tradicional de invertir en bienes raíces sigue siendo igual de rentable como lo era hace unos cuantos años. Bien, creo que todos tenemos una mínima idea de cómo es que funciona el modelo de inversión en bienes raíces. Es básicamente comprar una casa y ya que tengamos esa casa arreglada o ese negocio o ese espacio para un negocio arreglado, lo ponemos en renta y con esa renta generamos un ingreso pasivo durante el tiempo que tengamos el contrato con la persona que esté de inquilino. Y así nosotros, mientras estamos durmiendo o haciendo prácticamente nada, estamos generando ese ingreso. Y aparte tenemos el valor de la casa, el valor de la propiedad que compramos. Y es así de fácil. Mientras uno está tranquilo, descansando de vacaciones o haciendo cualquier otra cosa menos trabajar, está ganando dinero. Mientras la otra persona o el inquilino está trabajando y está pagándonos esa renta. Nosotros estamos tranquilos sin hacer absolutamente nada. Y esto claramente llama mucho la atención. Digo, ¿quién no quiere ganar dinero mientras está durmiendo? Y este modelo, o bueno, esta idea de invertir en bienes raíces, que era la única forma que existía años atrás, era muy llamativa y muy viable, ya que antes, como podemos saber, no había tanta expansión, no había tanta urbanización. Y estoy seguro que al menos alguna vez alguno de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos o algún familiar mayor te ha señalado una parte y te ha dicho: antes todo esto eran tierras. Y sí, y es que todo eso antes era tierra. Era pura granja o incluso era pura zona rural sin ningún tipo de construcción. Pero como bien sabemos, al paso de los años ha habido un incremento demográfico exponencial. Ahora vemos muchísimas más personas y por lo tanto se necesitan muchísimas más casas. Por eso se ha visto muchísima más expansión, muchísima más urbanización de zonas que antes eran muy rurales. Y como bien sabemos, entre más demanda haya de algo, más aumenta su valor y muchos menos beneficios se pueden obtener con ese objeto. Y los bienes inmuebles no es la excepción. Entre más casas se necesiten y entre menos oferta haya en buenas posiciones, pues hay un pequeño desbalance entre los beneficios que se pueden obtener y entre lo costoso que puede ser comprar una casa. Claro que si alguno de tus abuelos, de tus tíos, de tus padres compraron un terreno hace muchísimos años y todavía lo tienen ahí y tal vez ya llegó la urbanización hacia esos terrenos, pues obviamente tienen un gran pro porque ya no están pagando o ya no pagaron ese terreno al mismo precio de lo que vale hoy en día, sino que lo pagaron cuando valía muchísimo menos. Pero tristemente ese no es el caso de muchos de nosotros. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de que nos heredaran algún terreno o alguna casa o algo al menos lejos o al menos chiquito o al menos pequeño. No tenemos absolutamente nada de eso. Y por lo tanto el sueño de tener nuestra propia casa o de invertir en bienes raíces o de comprar una casa y rentarla es muy lejano o muy difícil de conseguir. De hecho, en teoría, lo que se debería de obtener comprando una casa, más bien la relación entre lo que rentas a lo que compraste la casa, debería ser aproximadamente de un 10 a un 15%. Es decir, si tienes una casa de 2 millones, deberías obtener un 10%. Por ejemplo, si compraste una casa de 2 millones de pesos, al año deberías estar obteniendo alrededor de un 10 a un 15%, que serían unos 200,000 anuales, que son unos 16,000 mensuales. Pero si esto lo llevas a la realidad, incluso puedes buscar casas por la zona en donde vives y casas de 2 millones, 2 millones y medio, las están rentando en 5,000, 6,000 pesos, muchísimo menos de esos 16,000 pesos. Y bueno, tal vez esas casas no las compraron a esos 2 millones, sino que las compraron a muchísimo menor precio porque las compraron muchos años atrás. Entonces ahí sí hay una buena relación entre costo-beneficio. Pero hoy en día es muy difícil obtener al menos un 10%.
Hoy en día lo que se llega a obtener aproximadamente son un 5%. Y esto sin contar que la mayoría de las veces se compran las casas a crédito. A estos rendimientos hay que restarle todos los gastos del crédito, porque sabemos que el crédito incluye una tasa que aumenta el valor de lo que vas a pagar por esa casa. Si vas a comprar una casa de 2 millones con un crédito a ciertos plazos, podrías estar pagando incluso hasta 2,5 millones. Entonces el tiempo que tienes para pagar esa casa será en un plazo muchísimo mayor porque estarás pagando a fin de cuentas más dinero y por lo tanto vas a obtener muchísimo menos beneficios porque esa casa está en 2 millones, no en 2,5 millones. Entonces la renta la tienes que hacer basándote en el costo de la casa, no en el costo final por el crédito. Y esto en un escenario real, es decir, sin atrasarnos en los pagos, teniendo todos los meses algún inquilino y que no haya problemas tanto de mantenimiento, cosas graves como de la luz, del agua, algún mantenimiento grande que se tenga que hacer a la casa, lo cual prácticamente es imposible. Siempre va a haber un gasto más o siempre van a haber meses en los que no haya alguna persona rentando tu propiedad. Y bueno, entonces ¿qué? Todo son malas noticias, todo está mal, o sea, ya no podemos nosotros rentar o invertir en bienes raíces porque es muy difícil comprar una casa. Pues el modelo tradicional, en mi perspectiva, está muy alejado de nuestras posibilidades, ya que son montos de entrada muy grandes y teniendo 20 años, 21, 22, 23, es muy complicado tener acceso a créditos con una tasa de interés baja o tener una capital suficientemente grande para poder comprar una casa o una propiedad de al menos unos 2 millones de pesos. Por eso es que este modelo está muy alejado de nuestras manos, de nuestras posibilidades. Sin embargo, para nuestra buena suerte, hace aproximadamente unos 12 años, o más bien en el año 2004, se crearon lo que son los fideicomisos de inversión en bienes raíces, o por sus siglas, FIBRAs. Y bueno, para empezar, ¿qué rayos es un fideicomiso? Básicamente es un contrato entre una persona, puede ser física, como tú, yo o cualquier otra persona, o una persona moral, que podría ser cualquier empresa. Un contrato entre esa persona y entre otra persona física o moral en la que se cede la propiedad para que se pueda obtener algún beneficio, ya sea por el arrendamiento, ya sea por garantía o poner la propiedad en garantía para alguna fianza, algún préstamo, cualquier tipo de ingreso que se pueda generar con una propiedad. Eso es un fideicomiso. Entonces, las fibras son entidades que tienen varias propiedades en su disposición y obtienen beneficios ya sea por la administración, por la venta, por la renta de cualquiera de estos inmuebles. Podemos resumir que las fibras son empresas que se dedican a administrar bienes inmuebles en grandes cantidades y de esa administración generan ingresos que se reparten a sus inversionistas. Aquí lo interesante es que las fibras cotizan directamente en la bolsa de valores. Así como cotiza cualquier acción de cualquier empresa como Amazon, Google, Yahoo, Facebook, lo que sea, las fibras también cotizan en la bolsa de valores. Es decir, podemos entrar a cualquier broker o casa de bolsa y podemos encontrar sus acciones ahí y podemos comprarlas. Bien, ahora te explicaré muy resumidamente cómo es que funciona el modelo de las fibras. En primer lugar, se crea una fibra. En este caso, llamémosla fibra cochinito. Esta fibra empieza a adquirir propiedades, ya sea por medio de una deuda o por una inversión de capital. La fibra cochinito se enlista en la bolsa de valores y empieza a cotizar ahí. Ahora se pueden comprar acciones de esta fibra, o mejor dicho, CBFI. Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, que es lo equivalente a una acción. Al adquirir un CBFI ya eres socio de la fibra. Y como las fibras se dedican a los bienes raíces, entonces eres en parte dueño de las propiedades que la fibra administre. Si la fibra cochinito tiene 100 propiedades y tú tienes al menos un CBFI, eres dueño de un pequeño porcentaje de esas 100 propiedades. Y al ser dueño de ese porcentaje, tienes derecho por ley a recibir los beneficios que los inmuebles generen, es decir, las rentas que obtengan. Así es, como escucharon, eres en parte dueño de esos bienes inmuebles que maneja la fibra. Y a la par tienes derecho legalmente de recibir rentas a la hora que las fibras cobren. Incluso las fibras están obligadas a repartir el 95% de utilidades. Es decir, que si cobran 100 pesos de una renta, tú vas a recibir 95 pesos. O más bien, van a recibir todos los inversionistas los 95 pesos. Bien, eso es básicamente el modelo de cómo funcionan las fibras.
Pero ¿por qué es buena idea invertir en las fibras a comparación de lo que es una casa tradicional o una inversión en una casa tradicional? Bueno, a continuación haremos unas pequeñas comparaciones entre lo que son las fibras y lo que es invertir en bienes raíces de forma tradicional. Por un lado tenemos que en las fibras, al ser entidades que administran muchas propiedades, pues tenemos la seguridad de que nuestra inversión no solamente está en una sola propiedad, sino que está en todas las propiedades que administra la fibra. Con esto estamos diversificando nuestra inversión. Por el lado contrario, en una casa tradicional, nosotros compramos esa casa y nos quedamos con ese inmueble, solamente con ese inmueble. Y si cualquier cosa sale mal, si la zona donde lo compramos no crece como nosotros pensábamos que iba a crecer, si no están los servicios funcionando de forma correcta, pues entonces nuestra inversión empezará a afectarse, porque no tendremos los rendimientos que nosotros necesitamos para que sea una inversión buena. Ya sabemos por anteriores videos que la forma correcta de hacer o de invertir es diversificar. No poner todo en una misma parte, sino esparcirlo. De la mano va el siguiente punto, y es que en las fibras podemos invertir en diferentes sectores. Es decir, las fibras manejan propiedades que se dedican al sector industrial, propiedades que se dedican a las oficinas, a los centros comerciales, al almacenamiento y a diferentes opciones. Incluso están incursionando ya a lo que es el sector agroindustrial, lo cual está increíble. Estamos diversificando incluso más, ya no solamente en propiedades, sino en los sectores en los que trabajan esas propiedades. Por el lado de la renta tradicional, estamos invirtiendo únicamente en lo que puede ser rentas para habitación, para casa o rentas para negocios y negocios pequeños. No hay más. Saltando a otro punto, tenemos que en las fibras no administramos absolutamente nada, únicamente la cantidad a invertir en las diferentes fibras que existen. Por el otro lado, en la renta tradicional nosotros administramos completamente todo, desde la compra de la propiedad, el mantenimiento de esa propiedad, el encontrar algún inquilino para la propiedad y el empezar a mantener la propiedad adecuada para que el inquilino siga viviendo ahí. Si hay algunos fallos con los servicios, con gas, con luz, con cualquier conexión que pueda haber, pues el inquilino va a querer salirse de la casa. Entonces tenemos que lidiar completamente con esos temas. Ahora, en el siguiente punto tenemos que aclarar que al ser en parte dueños, no somos dueños como tal. Es decir, no podemos entrar a las propiedades y quedarnos a dormir, por poner un ejemplo, en esas propiedades. Sino que somos pequeños propietarios de muchísimos metros cuadrados. Es decir, si son 100 propiedades y nosotros invertimos y hay 10,000 CBFIs en la bolsa o repartidos entre diferentes inversionistas, entonces nosotros solamente somos un pequeño porcentaje propietarios de ese bien inmueble, de los bienes inmuebles que tengan, incluso piedritas, por así decirlo. Entonces no podemos llegar a las propiedades e ir a dormir. Caso contrario que en las rentas tradicionales o en la inversión tradicional, pues en nuestra propiedad, y al menos que haya algún inquilino en la propiedad, pues podemos llegar y usarla a nuestro gusto, hacer lo que nosotros queramos con esa propiedad. En el último punto, y un tema muy importante, es que las fibras al cotizar en la bolsa podemos tener la certeza de que tienen una gran versatilidad, es decir, que se puede vender y comprar incluso el mismo día. Si por alguna urgencia queremos vender parte de nuestras inversiones en bienes raíces para solventar algún gasto médico o por el estilo, pues podemos hacerlo. Podemos vender 10,000 pesos de nuestra inversión, ponerlas en una orden de venta en la casa de bolsa y puede que ese mismo día se vendan esos 10,000 pesos convertidos a los títulos CBFIs. Por otro lado, para vender una casa no puedes vender una parte de la casa, tienes que vender toda la casa y es muy posible que tardes meses o incluso años en vender una casa, por lo que vas a tener que indudablemente bajar el costo de la propiedad. Aun si la casa cuesta 2 millones,
pero no consigues venderla, tienes que irla bajando y bajando y bajando y bajando hasta llegar a 1,5 millones, perdiendo así 500,000 pesos de inversión. Y así hay muchísimos más puntos, tanto buenos como malos, en invertir en bienes raíces de la forma tradicional o utilizando el modelo de las fibras. Pero esto ya lo veremos en un próximo video con una comparación con datos completamente reales a lo largo de unos 10 años y vamos a ver cuál de las dos opciones resultó con mejores beneficios para el inversor, tomando distintas variantes, teniendo en cuenta los gastos que se tienen que hacer para el mantenimiento, teniendo en cuenta lo que se va reinvirtiendo, si es que se reinvierte las ganancias o no. Pero bueno, esto ya lo veremos en un próximo video, una comparación completamente real con datos completamente reales para que puedan darse una idea de cómo es que se ve una fibra frente a una inversión en una casa tradicional. Este fue un video nada más para dar una pequeña introducción de lo que son las fibras y de cómo funciona el modelo de las fibras. Si tienen alguna duda más específica y que quisieran que les aclarase, no duden en comentarlo aquí abajito en la caja de comentarios y yo estaré respondiendo, ya sea en un video o ya sea ahí mismo en los comentarios. No se olviden seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Mi Cochinito Se Rompió. Recuerden que pueden registrarse en GBM Plus con el link de acá abajo y al tener su primer depósito de 100 pesos les estarán regalando una acción que puede ir desde los 100 pesos hasta los 1,000 pesos. Entonces, si tienen suerte, pueden tener una acción de hasta 1,000 pesos, que completamente gratis. Bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Yo soy André Guevara y hasta la próxima.